Se fue. Listo. Estamos en línea. Bueno, siendo las 4:30 en punto, la hora tan esperada por nuestro equipo de trabajo, y espero que para todos los que me están escuchando también, les doy un saludo súper especial a todas las personas que se pudieron conectar tan cumplidamente, se los agradecemos mucho y damos inicio al webinar. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Trujillo, antes que nada una persona servicial, así que me tienen acá a su servicio. Soy espontánea, muy disciplinada, soy administradora de empresas especialista en alta gerencia y hago parte del grupo de trabajo de esta serie de charlas que vamos a estar dictando semanalmente. Seguramente van a ser charlas o conversatorios demasiado interesantes e importantes para cada uno de nosotros. Pues la idea es interactuar y que todos estemos súper participativos para hacerlo mucho más enriquecedor aún. Así que cada que tengan alguna duda o pregunta o inquietud, nos la pueden expresar en los comentarios e incluso si simplemente quieren hacer alguna opinión, recomendación, pues bienvenida sea. Pues ya al final de cada webinar vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Y si de pronto no alcanzamos a leer absolutamente todo, la idea es compartirles toda la información a sus correos, a las personas que se inscribieron. Si de pronto no se han inscrito, en este momento les vamos a dejar ahí en los comentarios el link de inscripción para que puedan, digamos, o nosotros podamos compartirles todo el material que queremos compartirles. Bueno, sin más preámbulos, quiero invitar a Janet Huertas a que abra su micrófono y su cámara para que se presente. Ella es de la Mesa Regional de Propiedad Horizontal Risaralda y pues bueno, cuéntanos cómo estás, cómo vas. Bueno, muy buenas tardes a todos y como dice Daniela, muchas gracias a las personas que son tan puntuales y empezamos desde el principio. Agradeciéndole a Daniela, agradeciéndole al grupo que está aquí, Elkin, Martín, a todos ellos, muchas gracias por la invitación y por pensar en la Mesa Regional de Propiedad Horizontal, quien hago parte como coordinadora de la Mesa de Risaralda, parte que también hago de la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal. Quiero expresarle a todos que estos espacios o estas iniciativas son importantes para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque así a ustedes se les facilita tener más, su gestión ser mejor todos los días, porque todos los días pueden aprender algo, no solamente en unos temas específicos, sino también como personas. Los quiero invitar todos los martes a la misma hora, nos vamos a ver aquí mismo. Por favor, con todas las mesas regionales del país. Vamos a darle también muchas gracias a las personas de México, de Bogotá, de Barranquilla, de Montería, de todas las otras partes que están conectados y que van a estar conectados ahora más tarde. Una feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por tu presentación. Ahora les quiero presentar a Nicolás Montes. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien también por acá. Bueno, agradezco el gran acompañamiento que estamos teniendo por parte de los administradores, las personas que vienen en conjuntos residenciales, las mesas regionales, alta gerencia, doña Janet Huertas, toda la mesa regional, el equipo de Core, el equipo de la Surans, el equipo de GoPH. Gracias a la ayuda y el trabajo de cada uno de ustedes, este evento pudo ser posible. Con mucho gusto, Nico. Acá estamos todos apoyándonos. Nico, bueno, dale, sí, cuéntame, me Dani. gustaría saber un poquito de ti, de pronto, no sé, tus estudios, tu preparación y sobre todo yo creo que todos los que estamos acá conectados queremos saber es de dónde surge esta iniciativa tan innovadora, sobre todo en el tema de bien horizontal. Dale, Dani. Bueno, me presento. Mi nombre es Nicolás Monterrubio. Yo soy el director comercial de Elia Surance Consultores en Seguros. Acá me acompaña mi padre, Juan Diego Montes Posada, y tuve la oportunidad de trabajar con Elkin en una iniciativa muy similar, donde queríamos ayudar a las pymes
un proyecto llamado Kima, donde generamos un documento donde también participó Daniela, también participó Julián, todo el equipo de Core, donde ayudábamos a las pymes a hacer un plan de contingencia para poder salir adelante. Entonces se nos ocurrió la idea en una charla que estaba teniendo con Elkin por teléfono y le dije, venga, ¿por qué no hacemos algo para los administradores de propiedad horizontal y para todas aquellas personas que vienen en conjuntos residenciales? Entonces queríamos generar un espacio de acompañamiento y generar ideas y herramientas diferentes a lo que vemos tradicionalmente en redes sociales, que realmente podamos salir adelante y entre todos buscar la solución. Súper rico, la verdad, maravillosa idea. Y pues nada, yo creo que va a ser muy, muy exitosa. Ya los resultados se vendrán. Y ahora que mencionas a Elkin, entonces pues le doy punto de partida también a Elkin, ¿cómo vas? Hola Daniela, ¿qué tal? Pues hombre, la verdad muy alegre de estar acá compartiendo ese momento, teniendo esta experiencia y no solamente teniendo la experiencia, sino que venimos a compartir también experiencias y eso es para lo que estamos en este evento y es algo muy bonito y bueno, la iniciativa que tuvo Nicolás realmente tuvo una muy buena acogida por parte nuestra y aquí estamos compartiendo experiencia. Nicolás, cuénteme entonces ahora que viene su tema que me parece muy importante, muy interesante, ahora que estamos en esto de transformando la vida en comunidad, usted viene con un tema que me ha gustado mucho, se llama transformación digital. ¿Qué tal si empezamos con esto de una vez? ¿Vamos de uno o qué? Parece. Bueno, bienvenido entonces, hagámosle. Bueno, entonces en la oportunidad de hoy les voy a hablar un poco de transformación digital. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos de todas las empresas que están afrontando grandes dificultades en estos momentos, que tienen que reinventarse y empezar a hacer cosas diferentes. Muchas veces hemos visto en redes sociales que nos venden la idea de que, listo, cree su página de Facebook, su página de Instagram y ya tiene toda su estrategia digital montada. Yo quiero, no ser pesimista ni mucho menos, pero les voy a dar un golpe de realidad y que realmente el proceso de la transformación digital va un poco más allá, que hay unas tecnologías demasiado disruptivas que van a cambiar la forma como convivimos, cómo trabajamos, cómo interactuamos con las personas en nuestro entorno. Entonces, ya entrando en materia del tema de transformación digital, me gustaría empezar un poco contándoles, bueno, acá en la imagen tenemos una foto de Hong Kong, que es una de las cunas de la mayor transformación digital en nuestros tiempos. Entonces, me gustaría primero iniciar con esta pequeña frase que es: empezamos a envejecer cuando dejamos de aprender. En este mismo orden de ideas, me gustaría un poco presentarme quién soy yo, cuáles son mis estudios y por qué les estoy hablando en esta oportunidad. Entonces, yo soy negociador internacional, tengo 24 años, estudié en EAFIT y estoy muy especializado en el tema del sector de la construcción y las copropiedades. Asimismo, me he desempeñado, pueden ver ahí las diapositivas, sí. Como les venía contando, soy un negociador internacional, estudié en EAFIT Negocios, me gustan mucho los idiomas, aprendí inglés, francés, portugués, en este mismo proceso como de inquietud de saber qué pasan en otras partes del mundo y poder coger experiencias de otros países que pueden estar un poco más desarrollados y empezarlas a aplicar acá. Entonces, hablando un poco del tema que estamos acá en un nicho y en un gremio muy puntual, que es el de la propiedad horizontal, donde recopilamos administradores, constructores, todo este tipo de personas. Tengo pues estudios en gerencia de proyectos inmobiliarios, evaluación financiera de proyectos inmobiliarios, gestión de costos y próximamente me voy a certificar como perito evaluador. Entonces, una de las cosas que yo quería contarles y de los temas que voy a tocar en esta ponencia es el tema de la educación digital. Muchas veces escuchamos que hay personas que nos dicen, no, es que no tengo con qué estudiar o no tengo el mecanismo para ser competitivo hoy en día. Y yo le muestro este ejemplo de esta imagen de cursos que yo he podido hacer en línea a través de plataformas por precios muy bajos o inclusive gratuitos. Entonces, he tenido el acceso
a universidades tan prestigiosas como lo son Stanford, el London Business School, University of Virginia, la UC Davis, haciendo cursos y educación corta, pero muy especializada en temas que necesitaba para poderme reinventar como persona. Asimismo, la invitación que les hago a cada uno de ustedes es que empiecen a sentir presente la necesidad de ustedes de estarse transformando y reinventando como personas constantemente, no solamente una vez o dos veces, sino muchas veces. Estamos ante un escenario donde la vida cada vez va a ser mucho más larga, vamos a vivir muchos más años y vamos a tener que estudiar 1, 2, 3 carreras, o en este caso lo que les aconsejaría, cursos mucho más cortos, pero más especializados en necesidades puntuales. Entonces, ya entrando en materia, el tema de la transformación digital, es importante tener un contexto de qué etapas ha habido la humanidad y qué grandes revoluciones hemos vivido. Asimismo, tenemos 4 grandes momentos de la historia que me gustaría resaltar en esta oportunidad. En una primera instancia hablamos de la época en que se inventó la agricultura. Luego pasamos a la revolución industrial, después la invención del internet y ya estamos en una etapa de la inteligencia artificial. En la primera etapa de la agricultura se privilegiaba mucho el tema del intercambio de bienes y servicios. Entonces el comerciante que tenía sus gallinas lo intercambiaba con el que producía maíz y así se generaban las interacciones sociales y económicas en la sociedad. Entonces esto privilegió que se empezaran a asentar las grandes ciudades y las grandes metrópolis alrededor del mundo a través de la recolección de los alimentos, porque previo a esto encontrábamos un escenario que era más que todo el tema de la caza. Entonces el ser humano mantenía de un lugar a otro. Ya con la agricultura logramos asentarnos. Al pasar a la siguiente etapa encontramos la revolución industrial. Acá ya tenemos un enfoque de producto donde se empiezan a masificar los procesos y ya empieza a haber una producción en escala de bienes y servicios gracias a invenciones como la máquina de vapor, la línea de producción. Entonces vemos, por ejemplo, grandes personalidades o personajes de la historia como lo son Henry Ford, que gracias a él debemos la estructura de la sociedad en la actualidad, donde tenemos 8 horas de trabajo, 8 horas de convivencia o esparcimiento social y 8 horas para dormir y descansar. Esto fue gracias a la revolución industrial. Entonces, una de las primeras preguntas que yo les hago es, ¿por qué seguimos con la misma estructura social de hace casi 200 o 300 años atrás? Donde estamos basados en un modelo de negocio, una estructura social basada en la revolución industrial, todo muy mecanizado. Ahora pasamos ya en la segunda mitad del siglo XX, donde ya encontramos tecnologías como son el desarrollo del internet, y en esta etapa ya se empieza a priorizar mucho el lucro y a optimizar los procesos de las empresas. Y también encontramos que hay empresas que priman mucho el lucro al corto plazo, no hay una mentalidad de largo plazo, ya empezamos a encontrar diferentes cosmovisiones de la realidad entre, por ejemplo, un americano que quiere ganarse la plata ya en el corto plazo, a sociedades asiáticas como por ejemplo los japoneses, que ellos todos los proyectos, los puentes, las obras de infraestructura las están pensando y diseñando para 20, 30, 40 o inclusive 100 años. Creo que tenemos mucho por aprenderles a este tipo de sociedades. Pero entonces a la que yo quiero hacer un mayor hincapié es a la etapa actual en la que nos encontramos. Una etapa de la inteligencia artificial, no solamente la inteligencia artificial y otras grandes invenciones que les voy a contar en el desarrollo de mi ponencia, sino que en esta etapa lo más interesante es que vemos que ya empiezan a confluir grandes tecnologías y empiezan a madurar. En este momento nos encontramos en una etapa donde ya hay unas grandes invenciones, pero apenas están empezando como a madurar, apenas están empezando como a cuajar, o por decirlo así, y ya a medida que vaya avanzando esta década vamos a empezar que se van a empezar a madurar, y lo más interesante es que van a empezar a combinarse. Y una vez que estas tecnologías se combinen, generan nuevas tecnologías mucho más potentes. Entonces, hablando ya un poco, como les decía, nuestra estructura social está patas arriba, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones que fueron creadas y diseñadas con mentalidad del siglo XIX.
tenemos una mentalidad del siglo XX, tenemos unas instituciones, tenemos una mentalidad, perdón, del siglo XX, instituciones del siglo XIX con tecnología del siglo XXI. Entonces, hoy en día, en el 2020, nos encontramos con esta revoltura que no nos permite ir mucho más allá, generar un mayor valor agregado en tanto nuestras empresas, nuestros productos, nuestros servicios y nuestras interacciones sociales. ¿Por qué les digo eso? En el tema de las instituciones, como les decía, en el tema de la revolución industrial, en el tema, por ejemplo, de los colegios. ¿Cómo es la estructura de un colegio? Igual que una fábrica. Si ustedes se fijan, una fábrica es una línea de producción. ¿Por qué todas las personas tienen que entrar a la misma hora? Porque si yo en mi línea de producción saco a la persona que está en el paso 3, se me para toda la línea. Lo mismo sucede con el colegio. Lo mismo sucede con nuestro trabajo. ¿Por qué pasa esto? Si ustedes se fijan, la línea de producción del colegio tiene que entrar primero que la línea de producción del trabajo. ¿Por qué? Para que el papá pueda llevar a su niño y pueda llegar a su trabajo tranquilo. Pero si esto fuera al revés, empezamos a ver dificultades. Asimismo, en el colegio, ¿qué es lo que pasa? Línea de producción 1 está en primero, línea de producción 2 pasa a segundo, y a todos les vamos dando el mismo conocimiento. ¿Y qué se privilegia o qué se premia en las instituciones hoy en día? Que usted se memorice un librito, unos contenidos y todo eso en una cajita. Y estamos todos cerrados bajo esa misma cosmovisión, esa misma ideología, esos mismos pensamientos y unos conocimientos que empiezan a ser anacrónicos. ¿Por qué pasa eso? Porque no le hacemos el examen al niño que está en primaria y le decimos, de acuerdo al libro que usted se acaba de leer, ¿qué pasó en el capítulo 5? ¿Qué hizo Juanito con María Luna? Son cosas muy puntuales que están ahí, pero no tenemos una metodología, una educación que fuera totalmente diferente en el sentido de que fuera por decir, de acuerdo al libro que te acabaste de leer, inventa una historia. O sea, no estamos privilegiando la creación de nuevos conocimientos, no estamos privilegiando la creatividad como tal. Simplemente acá, ¿qué se está premiando? El niño que se aprendió y se memorizó todo el conocimiento y está estandarizado igual que la fábrica como lo necesita, ese es el que le va a ir bien. El que se atreve a hacer las cosas distinto, ese le vamos a decir que ese es revoltoso, es desobediente y lo vamos a sacar. Lo mismo pasa en la universidad, lo mismo pasa en el trabajo. Cuando llegamos a una oficina, son varios cubículos con cada uno un computador. Encontramos en los bancos, es que usted no es la persona, usted es el número 344 y todo este tipo de cosas. Asimismo, ya pasando en el tema de la mentalidad, ¿cuáles son las discusiones políticas que tenemos hoy en día? Por ejemplo, de las discusiones políticas que tenemos hoy en día están basadas en lo más revolucionario que hemos tenido y algo muy reciente, Uber. ¿Por qué Uber no puede operar en Colombia? ¿Por qué tenemos que proteger los empleos de los taxistas sin ponerme de parte o entrar en un discurso político? Acá estamos diciendo, listo, vamos a proteger el trabajo, pero esa no debe ser la mentalidad y esa tampoco debe ser la discusión. ¿Por qué? Porque los trabajos como tal van a desaparecer, van a transformarse y van a reinventarse. Yo lo que tengo que garantizar y lo que mis políticos tienen que hacer es proteger a la persona, porque en la medida que no solamente una industria como Uber, que puede ser mucho más eficiente y los clientes pueden estar más agradecidos por un servicio mucho más cercano a sus necesidades, sino que ya llega Uber y crea vehículos autónomos. Entonces ya no necesita ni siquiera conductores de Uber, sino que los mismos carros, usted pide su Uber y le llega con un computador y se maneja solo el carro. Entonces este tipo de discusiones, el tema de los datos, o sea, ¿qué vamos a hacer con grandes empresas, las famosas Big Techs o grandes como lo son Facebook, Instagram, Amazon, Google? La manipulación, la gran manipulación y recolección de datos que ellos tienen en la actualidad es impresionante. ¿Y quién los está regulando? ¿Quién está discutiendo sobre ese tipo de cosas? ¿Cómo una startup o una empresa local puede entrar a competir en la actualidad con un Google o con un Facebook? Si el equipo de Facebook encontramos a más de 100 personas con un doctorado en ciencia de datos. Entonces encontramos este tipo de realidades que son difíciles de afrontar. Entonces tenemos que migrar a ver cómo enseñamos y adaptamos a las personas a que adquieran una cultura de transformación
digital mucho más rápida, mucho más ágil y que de verdad estemos enfocados en la persona, que las discusiones puedan estar orientadas a las necesidades del futuro y no nos quedemos en las discusiones del pasado. Igual, como les digo, no quiero entrar en discusiones políticas ni entrar pues en sesgos de mentalidades de derecha, izquierda, este no es el espacio para hacerlo, sino para que empecemos a replantearnos y decir qué es lo que tenemos que discutir hoy en día. Ya el tema de las tecnologías, como les comentaba, estamos llegando a una etapa donde ya están en los próximos 4 o 5 años, van a estar en un estado de madurez donde ya van a empezar a combinarse. Entonces tenemos tecnologías como lo son la inteligencia artificial, las telecomunicaciones 5G, que son mucho más ágiles, mucho más rápidas y eficientes que las que tenemos en la actualidad, que son de banda 4G. Estaba viendo ayer en las noticias y decía que ya Claro, si no estoy mal, con alianza Claro, Movistar, no estoy seguro, con alianza de Huawei van a hacer un proyecto piloto para empezar a probar las redes 5G. Y muchos de nosotros no dimensionamos el tamaño y el potencial tan grande que tienen estas tecnologías en las interacciones sociales y económicas que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. También hablamos un tema de las super apps. Acá, por ejemplo, no es muy común o no es tan famoso aplicaciones como WeChat. Para quienes la conozcan, se darán cuenta de ese monstruo tan gigante que existe en China y que es un aplicativo donde usted prácticamente puede hacer todo. Es el WhatsApp de los chinos y usted en ese WhatsApp es como si tuviera un Rappi, un Uber, plataforma de pagos, todo en un mismo aplicativo. Entonces, ¿dónde van a quedar las industrias o las pequeñas empresas si llega un monstruo donde usted simplemente ahí tiene toda la información accesible? Entonces, por el tema de tiempo, no voy a profundizar tanto en los temas, pero les voy a dar como una pincelada para que tengan una noción de a qué nos enfrentamos en el tema de la transformación digital. Ya hablando un poco de las etapas de la inteligencia artificial, encontramos 4 grandes etapas. La primera es el tema de la recolección de datos, la segunda, optimizar y automatizar estos datos, la tercera ya es empezar a predecir y anticipar con estos datos que hemos recogido y la cuarta, la conciencia en las máquinas. Entonces, la primera es cuando ustedes se meten a una página o, por ejemplo, a este conversatorio que recogimos su información. La segunda etapa es que yo con la información que empiezo a recopilar y ya empiezo a conocer a mis clientes y los productos que yo les presto, empiezo a automatizar procesos. Entonces, en este tema particular de la pandemia que estamos viviendo, muchas empresas que han logrado adaptarse están descubriendo que pueden prescindir de muchos empleos, están descubriendo que pueden optimizar muchos procesos y les sale mucho más económico, es automático y es mucho más eficiente. Por eso les decía, no debemos centrarnos en proteger el empleo, sino la persona. ¿Cómo ayudamos a que esta persona se empiece a transformar y a tener los conocimientos que le permitan ser más competitivos? En la tercera etapa ya entramos a un tema de predecir y anticipar, o sea, con la data que yo ya he recogido, con el perfil demográfico que yo ya tengo de usted, yo ya puedo empezar a hacer predicciones y hacer un perfil y anticipar usted qué está pensando y qué puede necesitar. Por eso es que vemos en ocasiones que nos metemos a Facebook o a Instagram y nos sale una publicidad de algo que, ve, yo estaba buscando esto para el carro y yo no he puesto nada en Google, no he puesto nada en ninguna red social y me salió esta publicidad. ¿Será que me están espiando? En ocasiones puede que sí y se han descubierto escándalos pues, de espionaje, pero en muchas otras ocasiones es por el tema de que estas plataformas ya tienen tanta información suya, desde la página que usted le da me gusta, desde la música que usted escucha, desde las películas que usted en Netflix, empiezan a generar un perfil para identificar cuáles son sus gustos y qué le puedo empezar a ofrecer. Es un tema súper revolucionario y disruptivo que encontramos en la actualidad y es una pregunta que yo les hago es, ¿estamos cerca del fin del marketing digital como lo conocemos hoy en día? ¿Por qué les hago esta pregunta y por qué hago este ejercicio? En el sentido de que si llegamos a un evento donde el tema de Alexa de Amazon, para quienes no conocen Alexa, es una tecnología de voz, o sea, como Siri, que tú le hablas al celular o le hablas a tu aparatico y le dices, ¿qué horas son? Y te responde qué hora es. Este tema de Alexa, que es de Amazon, ellos han recogido tanta información de nosotros, de todo lo que compramos,
y están en esta etapa de recolección de datos y optimizando. Y van a seguirlo haciendo por los próximos 4 o 5 años. Pero en el 2025, inclusive antes, ellos pueden llegar a un escenario donde nos conocen tanto que tú puedes llegar y decirle, Alexa, de acuerdo a la información que tú tienes mía, ¿qué carro me recomiendas comprar? Entonces, Alexa, ¿qué va a hacer? Va a analizar todos tus datos, tu tarjeta de crédito que ya la tiene, tu información bancaria, tu perfil de riesgo, y te va a decir, de acuerdo a tu perfil y a todo lo que yo sé, a ti te conviene este carro, ya te cuadré cuál es la cuota de tu carro, la tasa de interés mucho más económica, ya viene con el seguro, ya viene con el mecánico, con todo este tipo de cosas. Y Alexa te lo debitó automáticamente de tu tarjeta de crédito. Entonces, ¿dónde quedan todas las campañas de marketing digital? ¿Dónde queda el seguro que yo les estoy ofreciendo para su vehículo? ¿Cómo lo puedo vender? Si Alexa ya puede automatizar todo ese proceso, volverlo mucho más eficiente, quitar a todos los intermediarios de la cadena y venderte ese carro. Entonces acá ya empezamos a hacernos unas preguntas de hacia dónde va la sociedad y cómo debemos anticiparnos. No caer en el tema de si es bueno acoplarnos al tema de montar nuestra página de Facebook, montar nuestras redes sociales, pero no crean que es suficiente, tenemos que ir mucho más allá. El desafío es mucho más grande y no es tanto de adaptarse y aceptar la realidad, sino tener la capacidad de construir el futuro y diseñar esas nuevas tecnologías que nos van a permitir sobrevivir y vivir en un mejor mundo. Y ya llegamos a un escenario donde las máquinas tienen tanta información, tantos datos, que podrían empezar a ya tener la famosa conciencia. O sea, que una máquina pueda empezar a sentir, a pensar y a discernir como lo hace una persona humana. Esto ya es un nivel mucho más avanzado, pero es posible que lleguemos allá muy pronto. Ya el tema, como les decía, la confluencia de los datos y las tecnologías es encontrar cómo se empiezan a conectar entre ellas. Las super apps, la inteligencia artificial, las redes 5G, las gafas virtuales. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los centros comerciales que usted se pone unas gafitas y parecen una montaña rusa. Pero entonces si usted a esas gafitas le añade redes 5G, que la transmisión de datos es mucho más rápida que las actuales bandas, usted ya puede empezar a crear modelos de negocio mucho más disruptivos y muy diferentes a los que existen en la actualidad. Entonces usted, por decir, ya puede meterse pone el programa y se va para la playa. Entonces, ¿dónde queda el trabajo de las agencias de viajes? Entonces, ya como les comentaba, en el tema de los modelos de negocios más disruptivos, yo les quiero hablar de 3 casos puntuales. El tema de la educación, el tema de las super apps y el tema, acá dicen, yo tengo Alexa, voy a hacer el ensayo que dice. En este momento no está tan desarrollada esa tecnología, pero si tú le preguntas, por decir, Alexa, quiero comprar este celular, te va a decir, o Alexa, ponme esta canción. Lo que están haciendo en este momento es recogiendo toda la data y ya van a tener la capacidad de hacer todo este proceso, como les digo, y sacarnos a todos de la cadena. Entonces Amazon se va a apropiar de muchos más modelos de negocio de los que ya tienen en la actualidad. Entonces, retomando acá la presentación, el tema de la educación, tenemos, como les decía, el llamado que les hice es reinventarnos constantemente. Es muy importante un término que ya se está hablando mucho en la actualidad, que es lifelong learning, que es como la traducción vendría siendo aprendizaje por el resto de su vida. Usted no le va a bastar solo con su carrera y de pronto usted hizo su maestría y el más juicioso hizo su doctorado. Usted le va a tocar, no va a ser suficiente porque en el momento que usted estudia su carrera de 4 o 5 años, cuando usted se graduó ya el conocimiento que acaba de recibir es obsoleto. Si nos vamos 5 años atrás, Rappi no existía. Si nos vamos 5 años atrás, en Colombia no existía Uber. Si nos vamos 10 años atrás, mucho más lejos, apenas estaba empezando Facebook. Entonces hagamos el ejercicio a la inversa. Si nos vamos 5 años en el futuro, ¿cómo va a ser la sociedad? ¿Cómo debemos adaptarnos y anticiparnos? Ya hablamos también de otros modelos educativos del P2P Learning. Les dejo la tarea para que investiguen, pero básicamente es yo aprendo más en la medida que le enseño a otros. Y el tema de la multidisciplinariedad es fundamental. En este momento un biólogo, sí, una carrera muy respetable, muy chévere, o un científico de datos,
Pero ¿qué pasa si el biólogo también estudia ciencia de datos y ya no es simplemente un biólogo o un ingeniero de sistemas, sino que es un ingeniero genético? Ya cómo puede empezar a codificar el genoma humano y a entender ese lenguaje de código que es el de la genética. ¿Qué invenciones puede generar? ¿Qué remedios puede hacer? Puede empezar a trabajar en la cura del COVID o de la pandemia que haya dentro de 5 o 6 años, porque les aseguro, este tipo de situaciones cada vez van a ser mucho más frecuentes. Entonces no piensen que apenas levanten las restricciones vamos a volver a como era antes. Este tipo de escenarios se van a seguir repitiendo y cada vez van a ser mucho más frecuentes. Entonces son este tipo de cosas que tenemos que empezar a anticiparnos. ¿Qué pasa si yo les digo las gafas de realidad virtual? Yo me pongo las gafas, tiene banda 5G y me puedo conectar con un profesor de China e interactuar con estudiantes de Estados Unidos, Canadá. ¿Dónde quedan las universidades de acá del país? ¿O dónde quedan los colegios? Si yo puedo tener la mejor educación y acceder al mundo e interactuar con otras personas en tiempo real. Y asimismo, el tema de las super apps. El tema de las super apps, como les contaba, de WeChat, de Alexa, de Facebook, de la inteligencia artificial. Si uno encuentra unas aplicativos donde a usted le hacen absolutamente todo, encontramos que, por decir, los intermediarios de seguros, los más innovadores, los que están en una etapa de madurez muy baja, apenas tienen unas redes sociales. Los más innovadores, los que van mucho más allá, ya están haciendo su propio aplicativo. Pero si llega un monstruo como Alexa o un monstruo como WeChat o el mismo Facebook y te va a vender el seguro, te va a vender absolutamente todo, pues vos vas a tener toda la mano. Entonces yo les hago la pregunta, ustedes, de todas las aplicaciones que tienen en su celular, ¿cuántas utilizan? Si ustedes pudieran tener una que les hace todo, pues ustedes van a preferir utilizar este aplicativo. Y finalmente, un tema que me gustaría hacer gran hincapié es el tema de cómo vamos a empezar a hablar del blockchain, smart contracts y pay-per-use. ¿Qué significa eso? Si una persona, un recién egresado de una universidad de 23, 24 años, se demoró 5 años en estudiar, muy duro, muy chévere, todavía está endeudado con el ICETEX, ¿con qué tiempo o con qué dinero usted va a poder comprarse un apartamento? ¿Con qué dinero usted va a poder comprarse un carro? ¿Con qué dinero usted va a poder comprar muchas cosas? ¿A qué vamos a llegar? Y este es el tema que lo quiero conectar con el tema de las copropiedades del futuro. Es, si yo no tengo la necesidad de comprar un apartamento, ¿por qué no más bien yo pago una suscripción que me permita vivir en un lugar que esté interconectado con todos mis dispositivos digitales? Entonces les pongo este modelo de negocio. Yo ya no voy a comprar un apartamento, sino que más bien voy a comprar una suscripción. Si yo me quiero ir a vivir los próximos meses a Sao Paulo, tengo mi suscripción, me voy a vivir a Sao Paulo y como ya estamos hablando del tema del freelance, no tengo una conexión o un arraigo con mi empresa o inclusive desde mi empresa puedo trabajar desde mi casa, en mi computador, puedo ir donde se me dé la gana, pago una suscripción, cuando llego a este apartamento ya mi cuenta de Netflix está cuadrada en el televisor, está con los muebles que a mí me gustan, si yo necesito un carro, no voy a comprar un carro, simplemente pido el servicio del transporte por un carro autónomo, me llega a mi casa, me transporta y también pago una suscripción para este tipo de vehículos. Este tema de los smart contracts es muy interesante porque también va a sacar de la cadena a varios intermediarios que le agregan ineficiencias a todo el proceso. Entonces empezamos a definir cuál va a ser la copropiedad y qué tipo de personas van a empezar a vivir en nuestros conjuntos residenciales. Entonces ya, como les decía, el tema de cómo serán los conjuntos residenciales en el 2030. Si ya hablamos que la mayoría de las personas o la mayoría de las empresas inclusive no van a tener la necesidad de hacer un contrato directo con usted, sino que va a ser por una especie de prestación de servicios y son contratos cortos, usted ejecuta su trabajo y chao. La empresa no quiere tener una conexión tan profunda con usted. Entonces usted ya puede vivir en cualquier parte del mundo. El mismo tema de la transformación del estilo de vida. Yo perfectamente puedo vivir hoy en Pereira, después puedo vivir en Medellín, en Bogotá, no tengo un arraigo. Entonces si lo empezamos a traspolar en las copropiedades y ya no vamos a tener esa misma familia que lleva viviendo 20 o 30 años en esa copropiedad, sino que van a ser personas que van a estar constantemente
cambiando de acuerdo a las necesidades. Este es el tema de los light assets. O sea, usted no necesita comprarlo, usted simplemente paga su suscripción y puede acceder a la copropiedad que necesita. Entonces, estos son los retos a los cuales tenemos que empezar a anticiparnos, como lo son los administradores, pues que en esta oportunidad nos están acompañando muchos. Entonces, empezar a pensar cómo hacer esa copropiedad del futuro. Y les dejo este tema un poco iniciado, precisamente porque me gustaría profundizarlo en futuros webinars, que les vamos a estar haciendo la invitación en el futuro. Y ya unos temas que les voy a contar muy por encima para que ustedes se puedan conectar más adelante, es el tema de la computación cuántica, que son computadores muchísimo más potentes que los que tenemos en la actualidad, ya van a poder hacer procesos mucho más ágiles. El tema de la manipulación genética, ya empezamos a hablar de la inmortalidad o una nueva raza, en el sentido de que empezamos a manipular nuestros genes y podemos retirar, por decir, el genoma del cáncer, del SIDA. Entonces ya vamos a hacer una sociedad mucho más sana que puede durar muchos más años. Y ya el tema de las fintechs y las insurtechs, fintech es de la unión de finanzas y tecnología. Entonces son, por decirlo, bancos digitales. Ya usted no tiene que ir a una oficina física, sino que todo lo puede hacer a través de su celular. Y el concepto de insurtech es el tema de los seguros, y acá lo anticipamos y lo conectamos también, cómo debemos empezar a analizar los riesgos bajo los cuales estamos expuestos. Entonces, todo bajo estas tecnologías que les he ido hablando. Y esto fue lo que les quería hablar en el tema de la transformación digital. Acá me están cortando, qué pena, me alargué un poco más, pero pues merci beaucoup, on va transformer notre société ici. Muchas gracias a todos, vamos a transformar nuestra sociedad, y esta es pues nuestra empresa, se llama L'Assurance. Les pongo acá el tema de la Torre Eiffel para que empiecen a hacer la asociación de que está en francés, es el seguro en francés. Y acá una iniciativa que estamos haciendo es, si eres administrador de propiedad horizontal o vives en un conjunto residencial, cotiza el seguro de tu unidad residencial con nosotros y te damos una póliza de 10 millones a ti o a tu administrador. Entonces, si usted es un administrador, si nos permite hacer el ejercicio, le regalamos la póliza. O si usted es un propietario, simplemente le damos la póliza a usted, el seguro a usted y a su administrador. Es un gana y gana. Y también si eres un agente de seguros, porque invitamos a muchas personas del gremio de los seguros y quieren saber cómo adoptar este proceso de la transformación digital, también les tenemos muchas sorpresas a ustedes. Se las voy a ir contando en los próximos webinars que iremos desarrollando. Si quieren más información, acá les dejo mis datos de contacto y ya continuamos con la presentación. Qué pena, ahí me extendí un poco. Elkin, ¿me escuchas? Buenísimo, Nicolás. Le cuento que muy buen tema. Mejor dicho, hay mucho por donde recortar. Nos dejó muy iniciados. Felicitaciones, y se ve que hizo un muy buen trabajo, hermano, con esto. Y bueno, está muy bien, muy bien. La gente está felicitando también, ha dicho que los temas están muy interesantes, y bueno, pero ya es hora pues de pasar adelante. Siguen 3 ponencias más, la ponencia del doctor Julián, que con su tema de inteligencia emocional. Luego, posteriormente, seguiré yo con mi tema de asambleas virtuales, y terminaremos con el doctor Juan Diego con riesgos en propiedad horizontal. Vamos a darle paso al doctor Julián, ¿le parece, Nicolás? Vale, me parece súper interesante el tema de Julián. Julián, ¿ya estás conectado? Sí, perfecto, ¿me escuchan? Súper. Listo, entonces el día de hoy les cuento, vamos a hablar acerca del tema de la inteligencia emocional. Un tema que, digamos, en este momento está en auge debido a las condiciones que nos ha traído todo ese tema del COVID-19. Para iniciar, me gustaría presentarles esta frase que dice el Dalai Lama, que es: un corazón abierto es una mente abierta, porque este es un espacio donde nosotros tenemos que empezar a manejar adecuadamente nuestras emociones para empezar a generar todas esas nuevas iniciativas que nos van a permitir a nosotros crecer y convertir esta crisis en un espacio de desarrollo. Mi nombre es Julián Ortega, yo soy gerente de Cuore, que es una empresa que se dedica a la consultoría desde el tema del talento humano. Nosotros creemos firmemente en que el éxito
de las empresas y el éxito de nosotros como país está en que todos le pongamos el corazón y sepamos muy bien cómo manejarnos y cómo perfilarnos para así generar una sociedad mucho más unida y que trabaja de una mejor forma. Entonces, me gustaría contarles que esta presentación va a ser cortica, pero va a ser muy sustanciosa. Vamos a desarrollar dos amenazas que hemos identificado como las principales que tenemos que enfrentar desde la propiedad horizontal y desde los hogares. Y además les voy a dar unas recomendaciones adicionales para que podamos empezar a generar cosas muy positivas desde nuestras casas. Entonces, la primera de las amenazas a la cual nosotros nos estamos enfrentando en este momento es la convivencia en tiempos de COVID-19. La convivencia es un tema supremamente delicado y un tema que ha generado mucha polémica últimamente, porque si bien todos nosotros somos familia y la mayoría de nosotros estamos pasando esta cuarentena con la familia, es cierto que no estamos tan habituados a estar todos juntos, no estamos habituados a compartir durante tanto tiempo con nuestros seres queridos y esto puede generar que se empiecen a generar algunos malestares. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ya sea desde nuestro rol como administradores o desde nuestro rol en el hogar, es empezar a capacitar en temas de convivencia a las diferentes familias. Y un elemento que es fundamental para generar esta capacitación es definir las normas familiares y los roles que va a desempeñar cada una de las personas. Entonces, reunirnos todos en familia y empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos en el hogar? Entonces puede que algunos digan, no, tenemos que salir a mercar, tenemos que cuidar al abuelo, tenemos que comprar la medicina, tenemos que pagar los servicios. Primero, tenemos que identificar cuáles son todas las responsabilidades prioritarias, ya que en este momento por la pandemia pues no podemos atender todos los asuntos que normalmente atendíamos. Otro elemento fundamental, empezar a determinar qué comportamiento va a tener la familia cuando alguno de los miembros esté en un espacio laboral. Entonces empiezan a definir, bueno, cuando el papá esté trabajando, los niños van a estar en esta otra habitación y en la medida que podemos definir estos espacios, vamos a disminuir la cantidad de elementos que nos puedan llegar a generar malestar. Después, ¿cómo van a manejarse esas necesidades en el hogar? Entonces, si sabemos que alguien tiene que ir a mercar, alguien tiene que ir por las medicinas, alguien tiene que ir a pagar las facturas, como familia empezamos a asignarle un responsable a cada una de esas tareas. Entonces, el papá va a ir a pagar los recibos, el hijo va a ir a hacer el mercado. Cuando nosotros ya empezamos a definir estos elementos, vamos a disminuir la cantidad de cosas que nos pueden empezar a generar malestar más adelante. Y adicional a eso, empezamos a definir también en qué momento se harán las actividades laborales. Entonces, lo mismo, si tenemos que trabajar, reunimos a nuestra familia, digamos, estoy hablando con mi jefe, estoy hablando con mis compañeros, tengo que trabajar de 8 de la mañana a 2, entonces les pido el favor que esto es un espacio laboral y vamos a comportarnos como habíamos definido previamente. Con esto lo que hacemos es que definimos un marco de conductas, un marco de cómo vamos a actuar y se va a hacer más fácil empezar a llevar la convivencia. Esto además lo vamos a complementar con una educación en inteligencia emocional. Entonces, todos ustedes que están en este momento viendo esta conferencia, este webinar, si pueden, tómenle una captura de pantalla a esta diapositiva que les estoy mostrando, porque acá están las claves súper puntuales de cómo nosotros empezamos a educar en inteligencia emocional. Entonces, primero, si yo me enojé con mi hermano mientras estoy acá en la casa y mientras estamos en la cuarentena, primero tengo que sentir la emoción. Entonces, escucho qué está pasando con mi cuerpo, empiezo a mirar qué es lo que estoy sintiendo y no me pongo a distraerme que con el celular, que con el play para que se me pase la rabia, no. Sentimos la emoción y definimos qué es lo que estamos sintiendo. También les hago la invitación a enriquecer el vocabulario en las emociones. Entonces, cuando yo estoy sintiendo esto por mi hermano, empiezo a definir, bueno, estoy sintiendo ira, o estoy sintiendo mal genio, o estoy sintiendo tristeza.
Es un ejercicio que inicialmente parece muy sencillo, pero que ustedes poco a poco les va a permitir ir creciendo en el manejo emocional. Por ejemplo, Facebook desarrolló ya hace unos años las diferentes emociones en la búsqueda de ayudar a las personas a, digamos, a identificar qué es lo que están sintiendo. Y uno lo puede ver qué tan difícil puede ser este ejercicio cuando hay publicaciones y no sabe si me entristece o me enoja, si me gusta o me encanta. Entonces, vamos a sentir esa emoción, vamos a darle un nombre, ¿sí? Cuando le demos un nombre a esa emoción, pasamos al tercer paso, que es aceptar la emoción. Cuando yo hablo de aceptar la emoción, se trata de no discriminarla o no suprimirla. Hay personas que piensan que la inteligencia emocional es estar todo el tiempo feliz, pero de eso no se trata. La inteligencia emocional se trata de llevar un desarrollo mucho mayor para que de esta forma nosotros podamos manejar lo que vamos sintiendo adecuadamente. Entonces, si estoy sintiendo tristeza, no hay problema, estoy sintiendo tristeza. Una vez acepté esa emoción, entonces recuerden, primero la sentimos, segundo la nombramos y tercero la aceptamos, pasamos al cuarto momento, que es que vamos a aprender de la emoción. Entonces, empezamos a pensar nosotros mismos qué es lo que está generando mi enojo con mi hermano en este momento, ¿sí? Entonces, no, es que mi hermano tenía que salir a hacer el mercado y no lo hizo y me tocó hacer a mí. Bueno, perfecto, ya aprendí qué es lo que está generando en mí ese mal genio o esa ira con él. Y también pasamos al paso número 5, que es ver las emociones en perspectiva. Entonces, ya sentí el mal genio, ya supe y lo nombré como mal genio. Ya sé que está bien tener el mal genio, no hay ningún problema con eso y aprendí qué fue lo que me lo generó. En el quinto paso, lo que nosotros vamos a hacer es pensar a nivel un poquito más macro y empezar a pensar si estas emociones me están definiendo. ¿Qué están diciendo estas emociones de mí? Estas emociones me van a tener un que le tocaba, entonces ya sé que tengo que sentarme a hablar con él y solucionar esa situación. Y no me voy a poner a pelear con él ni a atacarlo. Se está deteniendo la voz. Julián, algo le está pasando que no se está escuchando muy bien. Bueno, ¿me escuchan ahí? Quiero saber si me están escuchando todos, por favor. Sí, aquí no sé. Listo. Bueno, qué pesar que se... Ah, bueno, ¿volvió Julián? ¿Estamos? Julián. Algo sucede con el audio de Julián. Vamos a tener que hacerle la pausa. Bueno, ¿qué tal si nos van escribiendo por el chat cómo les va pareciendo los temas? Esta iniciativa de... ¿Me escuchan? Sí, ahí la escuchamos, Julián. Listo, ya volvió la conexión. Qué pena con ustedes. Ok, está bien. La segunda de las amenazas que nosotros tenemos, como les mencionaba, es la incertidumbre respecto al manejo del tiempo. Ahorita estamos teniendo un poco más de tiempo libre porque ya no estamos gastándolo en desplazamiento y muchas de las actividades que nosotros solíamos tener ya no están disponibles. Entonces tenemos que empezar a actuar de formas diferentes. Yo les doy primero unas alternativas de crecimiento profesional. Como lo decía Nicolás en la intervención anterior, existen unas páginas maravillosas de cursos virtuales donde ustedes pueden acceder a costos muy bajos o inclusive gratis y pueden empezar a aprender una gran variedad
de habilidades y de conocimientos, tanto de carácter profesional como de carácter lúdico. También existen unas academias de idioma, unas aplicaciones que les están ofreciendo la posibilidad de crecer en ese sentido y empezar a conocer otras culturas. Las bibliotecas virtuales están dando de forma gratuita sus recursos por si a alguno de ustedes le gusta leer. Hay actividades deportivas por redes sociales donde se conectan muchas personas y empiezan a hacer deporte. Tenemos webinars como el que estamos haciendo en este momento e inclusive muchas revistas académicas están empezando a sacar artículos de forma gratuita. Entonces, si alguno de ustedes quiere empezar a crecer profesionalmente, tiene toda esta cantidad de herramientas para empezar a hacerlo. Sin embargo, estamos en una época de cuarentena, estamos en un momento donde hay muchas emociones que están fluyendo y a veces pues no estamos de ánimo para empezar un viaje por un curso o empezar a aprender una habilidad nueva. Entonces también en esos casos acudamos a las actividades lúdicas y no tengamos no tengamos miedo de gastar tiempo en estas cosas, porque estamos en una época de cuarentena y ese tipo de actividades puede hacer que nos desarmemos emocionalmente y que estemos en una mejor actitud para realizar otro tipo de actividades. Entonces, entre las actividades lúdicas están los videojuegos y todos nosotros que tenemos celulares, en este momento desde la App Store de Google y desde la de Apple, hay una gran cantidad de juegos que quedaron completamente gratuitos y que ustedes pueden empezar a descargar. Lo mismo, hay plataformas como HBO donde están dando películas gratis y creo que en Amazon Prime también. Es momento de que también puedan explorar YouTubers y otro tipo de entretenimiento. También los canales de televisión tradicional, si a alguno de ustedes les gusta la radio, o inclusive pues hacer algo de lectura recreativa. Asimismo, si alguno de ustedes no quiere hacer nada, pues no hay ningún problema, porque estamos en una época de cuarentena y a veces eso puede ser lo que necesitamos. Les voy a dar unas recomendaciones adicionales y estas las vamos a pasar supremamente rápido. En términos de salud mental, evitemos las bebidas energizantes o estimulantes, porque esto va a hacer que tengamos un exceso de energía que va a ser difícil de llevar en esta época de cuarentena. Hagamos práctica la inteligencia emocional con los principios que ya les mencioné. Hagan una lista de actividades placenteras, actividades que les gusten a ustedes o a sus familias, y cuando no sepan qué hacer, acudan a esa lista y empiecen a mirar cuáles actividades les hace falta hacer o cuáles quieren repetir. Realicen actividades suplentes de la cotidianidad. Entonces, si yo todos los días iba al gimnasio o los domingos iba a jugar fútbol con mis amigos, entonces podemos crear unos grupos para entrenar por videollamada o buscar la forma de yo entrenar desde mi casa. Apliquen los hábitos de higiene del sueño, entonces vamos a dormir bien, vamos a intentar dormir llevando el ciclo de sueño natural. En cuanto a las relaciones interpersonales, establezcan unos espacios de diálogo en familia, que esto les va a permitir conocerse un poquito más entre ustedes. Compartan actividades lúdicas como parques, o se ponen a jugar uno o algo que sea pues muy entretenido para todos. Compartan espacios de silencio, porque a veces el solo tener la compañía de esos seres queridos va a ser muy provechoso. Y aprovechen el espacio para contactar con familiares y amigos lejanos a través de videollamadas o algo de este tipo. Ahora, como un punto súper pequeño, como un bonus o algo adicional, el manejo y gestión de los pacientes positivos a COVID-19. Nosotros desde Cuore lo que le recomendamos es primero que si saben de una persona, ya sea de sus familias, de la copropiedad, que tenga indicios o que pueda tenerse COVID-19, seguir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud. Contactar con las autoridades correspondientes en caso de sospechas, y acá pues pueden ver los números habilitados, en este caso para Risaralda. Educar a los residentes de la copropiedad en el virus con información certificada. Entonces, si ustedes quieren pasarle a las personas una imagen donde les enseñan cómo lavarse las manos, perfecto. Donde les enseñan qué hacer en caso de coronavirus o cuáles son los síntomas, perfecto. Pero siempre utilicemos información certificada en la medida de lo posible emitida por el ministerio. Y como último punto, les pido el favor de que humanicemos tanto a los pacientes contagiados como a las personas que, digamos, están atendiendo esta crisis. No se trata de que ellos dejan de ser humanos o dejan de ser valiosos
por estar en contacto con el virus. Y tampoco se trata de que si estas personas contrayeron el virus se van a morir y le escribimos a la familia, no, qué lástima, por periquito como era de chévere, no. Ellos siguen siendo seres humanos, siguen teniendo necesidades, también tienen miedo, entonces vamos a tratarlos como tal. Para despedirme, los dejo con esta frase de John F. Kennedy, que dice, cuando se escribe en chino la palabra crisis, se compone de dos caracteres. Uno representa peligro y el otro representa oportunidad. Nosotros tenemos en este momento la opción de elegir cómo lo vamos a tomar y espero que estas recomendaciones y este webinar sean de mucha ayuda. Julián, muchas gracias por su ponencia, súper interesante. Creo que va a ser muy útil tanto para administradores como para copropietarios de unidades residenciales. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Elkin, que nos va a hablar de las asambleas virtuales. Este tema es súper relevante en este momento, en épocas de pandemia. Muchos conjuntos residenciales aún tienen asambleas extraordinarias o necesitan de estos consejos tan valiosos que nos va a dar Elkin a continuación. Elkin, le doy la palabra, por favor, para que continúe. Elkin, tienes el micrófono silenciado. Sí, sí. Bueno, mientras Elkin va... silenciado. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Elkin, ya lo escuchamos. Muy bien, listo. Vamos entonces con mi presentación, muy sencillo. Mi nombre es Elkin Álvarez. Tengo una empresa que se llama Ingo. Desde este momento trabajo en la parte de informática desde hace 25 años y he trabajado en todos los sectores, desde la parte de computadores, servidores, redes, y desde hace 5 años venimos trabajando con el desarrollo de software, un tema muy interesante, muy chévere, bacanísimo, y pues de ahí nació, de este trabajo viene naciendo GoPH, que es un software para propiedad horizontal, y bueno, esa es parte de mi historia. Pero bueno, lo que venimos ahora es a dar un poquitico de esa experiencia que hemos tenido, a compartir esos conocimientos que tenemos, esas experiencias, y eso es lo que estamos buscando en este momento. Lo que quiero hacer es darles simplemente consejos para hacer una realidad, una asamblea en modo virtual, ¿sí? Son datos que hemos venido recopilando de diferentes eventos y bueno, quise aprovechar este momento para compartirlo con todos ustedes. Esto sirve para quienes no hayan hecho una asamblea en su conjunto residencial o propiedad horizontal, como para los que quieran hacer una asamblea extraordinaria. Entonces, bien, aquí vamos con el primero. Una de las primeras cosas que tenemos que tener pendiente o presente en el momento de pensar en una asamblea virtual es conocer muy bien con qué herramientas vamos a trabajar, ¿sí? No se trata solamente de cotizar, se trata de indagar más, de ir de una manera profunda hacia todas las herramientas que hay en el mercado, en cómo trabajan y conocer. Eso es lo que nos lleva ahorita y estos cambios es lo que nos está haciendo que nos reinventemos y cambiemos el chip de hacer las cosas. Siempre, para el tema de asamblea, siempre las asambleas han sido normalmente virtuales, presenciales, y cambiar ese paradigma ahora ha sido muy difícil. Por las llamadas y por las conversaciones que he tenido con muchas personas, hacer una asamblea virtual pues les parece imposible. Pero bueno, hay que perder ese miedo, hay que perderlo, dejarlo a un lado y avanzar. A eso estamos en este mundo hoy en día, a avanzar. No podemos ni quedarnos ni retroceder. Listo, pero primero, define tu proveedor, conócelo bien, mira qué herramientas son las que él te está brindando para poder ayudarte en esa tarea de salir adelante, ¿sí? Es importante saber también esta empresa que te pueda dar el servicio sistemático para hacer la asamblea, que te ofrezca también un buen acompañamiento. Entonces, averigua bien cuál es ese acompañamiento que te están dando. Una recomendación más sería, haz una asamblea previa o una reunión simulando una asamblea, una reunión previa, para que todos conozcan las herramientas que estás trabajando, para que todos puedan tener una relación con ella, se familiaricen, y cuando llegue el momento de la asamblea real, pues hombre, todos puedan saber a dónde van a hacer
todo lo que necesitan hacer como preguntas y bueno, cómo ubicarse dentro de ella. Y algo importantísimo que es definir los colaboradores, ¿no? ¿Quiénes son los colaboradores? Los colaboradores, ¿quiénes son las personas que nos van a ayudar en este proceso? No es que todo el mundo se conectó y miremos a ver qué va a pasar, no, definir antes. Por ejemplo, el revisor fiscal, capacitarlo, que haga también, asista a las reuniones previas y conozca bien cómo funciona todo, que él sepa realmente cómo funciona el tema del voto, que funciona bien cómo es el tema de asistencia, que sepa cuál es el tratamiento que se le está dando a los coeficientes. Entonces, de esta manera, el revisor fiscal puede dar su aprobación en el manejo de estas herramientas. El apoyo técnico es importantísimo, saber quiénes son las personas que le están colaborando con el manejo de cámara, el abrir el micrófono, ceder la palabra cuando el presidente de la asamblea pues lo otorgue también, pero ese apoyo técnico es importante definirlo, así como pues el chat, quién lo va a controlar. Pero una de las cosas que son importantísimas es el tema del presidente de la asamblea, que pues, hay que definirlo en el momento de la asamblea, de la reunión. Pero ¿qué tal si podemos convocar o hacer la solicitud de quienes se quieren postular para ser presidentes de asamblea? Y si hay 3, 4, 5, 10 personas que se postulan, pues a todos ellos capacitarlos antes en todo el manejo de esta herramienta. De tal manera que cuando se lance la pregunta de a quién quieren escoger como presidente de asamblea, pues a la persona que seleccionen pues ya sepa cuál es todo el manejo y no tengan que explicarlo en ese momento. Entonces, ese es un punto importantísimo a tratar. ¿Listo? Consideramos conveniente que prepares bien a tus asambleístas, a todos los propietarios que asisten a tu asamblea. Entonces, para esto, pues es conveniente que tengan un buen canal de comunicación previo a la reunión, ya sea por Facebook, por correo electrónico, bueno, con la conferencia previa o la reunión previa que se haga por notificación push o por documentos que se puedan compartir por X herramientas. Entonces, importante, un buen canal de comunicación, amplíe lo que más se pueda, de tal forma que los propietarios sepan cuáles son las herramientas que tienen para poder trabajar, ¿sí? Coméntenles a los asambleístas o propietarios cuáles son las ventajas de hacer una asamblea virtual, ¿sí? Las implicaciones que esto trae, que realmente son más ventajas que otra cosa, porque empezando por el costo, siempre los costos son más bajos, ¿sí? Son mucho más bajos los costos y el tiempo de desarrollo de una asamblea también normalmente baja porque la gente va al grano realmente, no hay tantas demoras en cosas, entonces es fácil que el desarrollo de la asamblea sea en un tiempo menor, ¿sí? El comportamiento y la participación, pues es importante que les comenten a todos que deben entrar con el micrófono apagado, enseñarles cuál es el mecanismo de participación y en qué momento pueden pedir la palabra y cuáles son las alternativas pues, para hacer esto. Para las personas que por algún motivo no puedan participar a la asamblea, pues socializarles y decirles que hagan uso del proceso de otorgar el poder, de entregarle el poder a un vecino o a un familiar o a otra persona que los pueda representar. Para el caso de las personas que no tengan un buen canal de conexión, que no tengan un buen canal de internet o que no tengan las herramientas apropiadas, ¿sí? Y si estas personas no pueden asistir y no quieren entregar el poder, pues pasa lo mismo que pasa en una asamblea presencial. Pues si la persona no viene, pues se baja el quórum y definitivamente pues esperamos siempre que exista un quórum para poder iniciar la asamblea. Entonces, aquí, en lo posible, que entreguen los poderes. Si una persona que tiene buen dominio de la tecnología se puede hacer cargo de 2, 3, 4, 5 poderes, la mayor cantidad de poderes posibles, de acuerdo a su reglamento, pues entonces eso va a facilitar mucho las tareas de esta asamblea a que se lleve a buen término. ¿Listo? Otro tema importante, compartir las inquietudes antes de empezar la asamblea. Ojalá se pueda generar un documento compartido donde antes de que empiece toda la reunión, pues se puedan generar ahí las inquietudes y se puedan ir resolviendo de una vez todo esto antes de que empiece. De tal manera que al momento de la asamblea vayan al punto y no tengan que tocar temas que realmente no tengan que traerse colación dentro de la asamblea. Entonces es importantísimo de pronto generar un documento
compartido con toda la comunidad y que se pueda ir retroalimentando y desarrollando para tener un éxito en todo esto. Por último, pues le quiero comentar, un control de la videoconferencia. O sea, ustedes como administradores es necesario definir, por ejemplo, cosas como cuántas personas pueden participar en un tema determinado y qué tiempo le vamos a asignar, de tal forma que puedan tener un control de ello. Eso pues son recomendaciones, ¿cierto? Ustedes cada quien pues toma la decisión de cómo hacer esta tarea, pero pues una recomendación de acuerdo a lo que hemos visto es que podemos limitar el número de personas que pueden participar en un tema determinado y además limitarlo con un número de tiempo, con una cantidad de tiempo. De esa forma tenemos buen control. ¿Listo? Entonces eso es la participación y tiempo. En cuanto a los mecanismos de participación, pues informar cómo se hace el pedido de la palabra o cómo medir, si se va a hacer mediante el chat, se solicita la palabra y en el momento que se solicita, pues decirle en qué momento va a entrar a hablar para habilitar su cámara y habilitar su micrófono. Entonces, son truquitos pues sencillos. Es importante informarle a los asambleístas cómo se deben comportar, ¿sí? Cómo van a ingresar. Que no vayan a ingresar a la reunión y pongan su cámara porque pidieron la palabra y una persona, como salió esta mañana en las noticias, una persona expulsada en una videoconferencia, en una clase, porque estaba dentro de la bañera, sin camisa, sin ropa, y pidiendo la palabra para hablar. Entonces, hombre, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? No, hay que darle seriedad, es una reunión seria y así como tal nos tenemos que comportar. ¿Listo? Truquitos adicionales, eliminar la posibilidad de que los demás puedan compartir pantalla, solamente los ponentes o las personas que hacen parte de la organización de la asamblea. No compartir documentos durante la asamblea y poner contraseña de pronto al ingreso de la sala o mecanismos privados que no sean mecanismos privados para que la gente pueda llegar hasta la reunión, que no entre cualquier persona. Entonces hay que buscar esas posibilidades también para poder que no se infiltre o no lleguen personas ajenas a hacer cosas que no deben hacerse o que no tienen permitido hacerse. Y bueno, otra cosita, avisar en casa. Yo como ponente pues le digo a nadie que por favor se acerque mientras estoy en la ponencia o mientras estoy en la reunión, apagar el teléfono, ponerlo en silencio mientras tanto, no andar en camiseta, en pantaloneta, de pronto tengo que ponerme de pie y bueno, o decirle a la familia que está con nosotros, por favor, estoy en una reunión, no se acerquen ahora, no me vayan a decir cosas porque estoy ocupado. ¿Listo? Esos son truquitos pequeños que les doy para el tema de sacar adelante una asamblea virtual. Y bueno, pues este sería nuestro resumen. En síntesis, pues conoce las herramientas con las que vas a trabajar, prepara bien a los asambleístas y toma el control. Eso sería nuestras recomendaciones para el día de hoy. Si de pronto desean, nos pueden escribir y pues podemos hacer una asamblea virtual con ustedes y bueno, ya eso es un proceso que podríamos ir trabajando. Por aquí hay una preguntita que nos dicen, ¿esta plataforma sería una combinación para hacer una asamblea presencial y una escrita? Las personas que no están presentes pero que están en la aplicación participan. Claro, precisamente las que todos pueden participar de manera virtual. Estén donde estén, no importa. ¿Sí? Pero la herramienta que escojan le tiene que dar la posibilidad de dar el manejo, de tener el control de la asistencia y de tener el control de la votación. Importantísimo esos tres aspectos. Bueno, por esto entonces, muchísimas gracias por todo. No sé si hay más preguntas por ahí para resolver. Bueno, esta pregunta muy buena. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra aplicación que se llama GoPH. Esta nos permite hacer control de la asamblea y estamos combinando herramientas externas
como Team o como Google Meet para poder hacer la reunión virtual. Entonces, unificamos las dos herramientas y con eso hemos llevado a cabo muy buenas reuniones virtuales. GoPH sería la herramienta. Bueno, ahí le dejamos nuestros datos. Si tienen algunas otras inquietudes, pues las podemos ir desarrollando pues al final también de estas charlas. Y vamos a darle paso entonces a don Juan Diego con un tema muy interesante que son los riesgos en la propiedad horizontal. Entonces, ¿qué tal si escuchamos a don Juan Diego? Vamos a ver dónde está. Don Juan Diego, buenas tardes. Muchas gracias, Elkin. Buenas tardes a todos. Un poquito tarde, pero ahí vamos. Bueno, vamos a tocar el tema de riesgos en la propiedad horizontal y vamos a dar un panorama pequeño de una experiencia que tuvimos con una pérdida total, una copropiedad aquí en Pereira. Estamos hablando de más de 235 viviendas. Vamos a hacer una breve presentación. Sigue con la que sigue. Bueno, ¿quién es nuestra empresa? La Assurance. Entonces, vamos a hablar. Yo soy una persona que llevo 27 años en el mercado asegurador, de los cuales trabajé 7 años como director comercial en Seguros Bolívar, 7 años como subgerente de Lima Marsh, casi 11 años como gerente de Seguros del Estado. Y en el 2017 mi hijo se graduó de la universidad y vino a engrosar el tema de la Assurance. Pasamos de tener una empresa natural que era mi señora a ser una empresa jurídica desde el año 98, pues, o sea que tenemos más de 20 años de experiencia en este tema. Y Nicolás hizo su práctica en Cementos Argos, pues ya hizo su presentación ahora, y nos especializamos por el tema de construcción, copropiedades, que es donde nos estamos enfocando en este momento. Nicolás pues, se está certificando igual que yo para tener certificado como perito evaluador, que es algo distinto a lo que tenemos que manejar en el tema de copropiedades. Vamos a hablar entonces ya del tema Portal de la Vida, que era como una especie de preámbulo de lo que nos pasó. Nosotros somos los intermediarios de esta copropiedad. Está con una gran aseguradora, donde se comprometió y ya va a hacer el pago del 100% de este inmueble. Estamos hablando de 235 viviendas, entre comillas, área común y privada. Es algo fuera de lo normal, porque normalmente cuando se aseguran el 90% es área común y muy poca gente se aseguran área común y privada. Este fue un ejercicio interesante y fue lo que pasó allá, que teníamos asegurado el 100% de la copropiedad. Esto es unas fotos, pues es muy escabroso ver este tema. Muchas veces la gente pregunta, ¿y para qué asegurar el lote si el lote no se pierde? Que cuando hay un terremoto el lote queda, o cuando hay un incendio el lote queda. Este es un ejemplo total de que el lote sí se debe asegurar por el tema que sí se pierde. Tenemos la experiencia de terremotos, pues nosotros siendo el eje cafetero en el año 95 y en el año 99, donde hubo lotes que se perdieron y no se pudieron volver a construir. Ejemplo, en Armenia hay muchas manzanas que quedaron como parques porque no se pueden hacer edificaciones. Y ejemplo, nosotros por la calle 12, donde ocurrió el tema de Goya, habían edificios y no se pueden construir temas de más de 2 pisos. En este tema, pues nosotros, ¿qué recomendamos? La ley 675 dice que se debe asegurar el área común por ley. Estamos hablando que en la parte jurídica manejan las áreas comunes y en el país existe por ley y está más o menos 20.000 copropiedades aseguradas. De esas 20.000, un poco más de 20.000, 18.500 son residenciales. Hay 1.500 combinadas, centros comerciales y temas de estos, que uno dice, hombre, es muy poquito porque el tema de aseguramiento es infinito.
¿Cuáles son los riesgos que yo puedo tener? O sea, la ley me dice que debo asegurarlos contra incendio y terremoto, y cuando yo tomo la póliza, le meto incendio o terremoto y adicionalmente una serie de amparos que me puede pasar, como son trasladar los riesgos a través de una prima y una aseguradora de los daños materiales, la rotura de maquinaria, equipo electrónico, responsabilidad civil, ejemplo, responsabilidad civil, predios, labores, operaciones, todo lo que ocurra dentro del conjunto. Y adicionalmente hay un amparo muy importante para ustedes como administradores, que es el tema de directores administradores. La ley 222 dice que yo debo actuar como buen padre de familia o buen hombre de negocios y dar ejemplo. Ustedes como representante legal de una copropiedad y los miembros del consejo de administración, que si bien no son los representantes legales, pero están tomando decisiones por los demás copropietarios, responden con su propio patrimonio. Entonces, una mala decisión puede llegar a complicar el tema. Entonces, ¿qué se lleva en este momento? Nosotros hacemos un trabajo distinto, que es un plan integral de protección de copropiedades, que manejamos el tema distinto a los demás, porque la gente toma una póliza o el administrador mira una póliza y pide 2, 3 cotizaciones y se va por la más barata. A veces no lo más barato es lo mejor. Uno tiene que hacer un análisis. La gente normalmente coge la póliza y le aumenta el IPC. Pónganle el 5% y resulta que el IPC es el índice de precio al consumidor, que tiene que ver la leche con la construcción, no tiene nada que ver. Entonces, tienen que medir son índices de construcción. Entonces, lo que nosotros hacemos es cogemos la licencia de construcción, el RPH, que es el reglamento de propiedad horizontal, hacemos una visita ocular del tema y cruzamos información y determinamos si están bien asegurados o mal asegurados. Ahí es donde uno determina un valor asegurado adecuado, porque el patrimonio de muchas personas está en vilo. Colocando un ejemplo, entre comillas, a nivel nacional, de cada 10 edificios o copropiedades, 6, 7 están mal aseguradas, sea hacia abajo o hacia arriba. El tema del infraseguro o supraseguro, que es muy delicado. El día que haya un daño pequeño no hay problema. Cuando sea un daño grande es cuando uno se afecta el patrimonio en un 20, 30, 40% y puede ser muy complicado. Aquí lo que nosotros hacemos es un trabajo muy importante en eso. Hay aseguradoras que se especializan en este tipo de riesgos. Trabajamos con todas las aseguradoras, pero la recomendación que nosotros hacemos, si ustedes tienen su asesor de confianza, es que hagan un muy buen trabajo, porque tienen que responder por el patrimonio de muchas personas. Ustedes están respondiendo con esto. Voy a invitar a Nico que me acompañe también en la presentación. Normalmente, entonces, como les contaba mi papá, lo que hay que hacer en las copropiedades y la recomendación que les damos tanto a los administradores como a los copropietarios es que ustedes tienen que tener la conciencia de que deben estar bien asegurados. Este es un ejercicio de un ejemplo que nosotros hicimos en un conjunto residencial, donde empezamos a identificar qué es lo que realmente compone a la copropiedad, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacen? A usted le traen el famoso cuadro de Excel con 3 propuestas y usted se va o por la más barata o por la que usted tiene cierta lealtad con esa aseguradora, con esa marca, le paga un siniestro pequeño, pero realmente no hay un estudio y un análisis financiero de cuáles son los riesgos a los que usted está expuesto y bajo qué cifras usted tiene que estar asegurado. Entonces acá les mostramos el detalle al cual hay que llegar en todas las copropiedades y también la invitación a los intermediarios de seguros que nos estén acompañando, que ustedes deben llegar al punto en el que sepan cuántos parqueaderos hay, de qué áreas tiene cada uno de los parqueaderos, cuáles son las áreas de las casas, de los apartamentos, para poderlos asegurar correctamente. Entonces acá les mostramos un ejemplo de un trabajo que hicimos donde empezamos a analizar los planos de las casas, el análisis de la licencia de construcción, el análisis del reglamento de propiedad horizontal, para poder discernir cuáles son las coberturas y los valores asegurables correctos. Asimismo, acá les mostramos el tema del lote, como hablaba al inicio el señor acá, mi papá. Los lotes sí se pierden, pero entonces muchas veces no sabemos cómo valorar el lote o qué valor le tengo que dar y cuánto vale la tierra. Entonces tenemos muy claro que el tema del seguro de las casas es valor de reconstrucción a nuevo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto me vale volver a reconstruir la casa a precios de hoy, a precios promedio de cualquier constructora en el país? Entonces, si un conjunto determinado lo hizo una constructora, muchas veces encontramos el error, sobre todo en copropiedades nuevas, que cuando tienen al administrador encargado, le pasan el Excel con los costos de la constructora y muchas veces las mismas constructoras
por bajar costos lo ponen al mínimo, o precisamente porque están haciendo 5, 6 o 7 conjuntos al tiempo, pues sus costos promedios de construcción son mucho más bajos. Yo el ejercicio que tengo que hacer es en el ejemplo del portal de la villa. Si se me fuera a caer, yo no voy a hacer 10 conjuntos. Entonces no va a tener estos ahorros por construir en masa, sino que simplemente me va a tocar comprar un lote y comprar para una casa. Entonces acá hacemos el estudio de cuáles son las áreas del lote, la licencia de construcción, todo el perímetro del lote, y acá tenemos una foto satelital. Asimismo, entonces, como les comentaba, este es el contrastar entre lo que está en fotos reales, lo que realmente ejecutó la constructora, lo que está en la licencia de construcción, o sea, qué permisos realmente le dieron, y lo que realmente se legalizó en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, muchas veces encontramos que se hicieron tantas casas y en el reglamento no va acorde con esa realidad. Entonces, en el momento que llegue a haber algún tipo de siniestro, pagan es bajo lo que está legalmente constituido. Entonces, acá la recomendación y la invitación que les hacemos es: revisen sus reglamentos de propiedad horizontal, si realmente coinciden con las licencias de construcción y con lo que realmente está construido. Perdón, en ese tema, la ley 675 dice que se paga por coeficientes. Cuando hay una pérdida total, si no coincide, se va a pagar de acuerdo a lo que está el reglamento de propiedad horizontal. Entonces debe coincidir, o si no, para que legalicen sus reglamentos de propiedad horizontal, que muchas veces, por ahorrarse unos pesos en impuestos, el día de la verdad es cuando le van a pagar menos dinero. Entonces acá el ejercicio, como les contaba, uno no solamente tiene que decir, bueno, vienen 1.000 millones, súbale el 5% o súbale un 7%, como encontramos en casi todos los conjuntos, y es una costumbre muy recurrente en muchos administradores. Acá lo que ustedes tienen que hacer es un estudio de mercado, o su asesor de confianza tiene que hacer un estudio de mercado para poder determinar cuál es el mejor referente. Si se llegara a caer el conjunto, yo cómo lo puedo comparar en cuánto se está vendiendo. Yo tengo que salir al mercado a identificar otras constructoras y proyectos similares en términos de ubicación, estrato social, que sean casas muy similares, en cuánto le están vendiendo los constructores, para yo determinar, listo, cualquier constructor en promedio me podría cobrar esto y en esto se vendería, para poder determinar cuáles son las cifras asegurables correctas. Asimismo, este tipo de seguros tiene que estar conectado con la realidad económica. Muchas veces encontramos que hay costumbres o creencias de, no, es que el lote es el 10%, las áreas comunes en casas son 50% áreas comunes, 50% áreas privadas, en edificios es 70 comunes, 30 privadas, y se empiezan a generar este tipo de creencias o mitos, por decirlo así. Y esto lo tenemos que conectar mucho con el ciclo económico y en qué momento de la economía estamos. Entonces, por ejemplo, esta gráfica la hicimos antes de la pandemia, y el tema del lote, tenemos que cuando estamos en tiempos de buena economía, los lotes tienden a ser mucho más costosos porque la utilidad del constructor es más baja. Pero cuando los tiempos están negativos, como en este momento, los lotes tienden a ser mucho más baratos y la utilidad del constructor es mucho más alta porque está asumiendo un mayor riesgo para poder ejecutar el proyecto. Entonces, si un constructor decidiera ejecutar un proyecto hoy en día, va a asumir muchos más riesgos porque no sabe si se va a vender el proyecto. Entonces acá un poco de los tipos de riesgos bajo los cuales realmente estamos expuestos y unas recomendaciones que nosotros les hacemos. En el momento que ustedes vayan a contratar la póliza de la copropiedad, tienen que hacer un análisis de la licencia y el reglamento metro por metro, como les mostramos en las casas, el análisis de los planos, el análisis de la licencia, cuántos parqueaderos hay, de qué áreas tiene cada uno. Asimismo, para poder valorar los riesgos, el tema del lote si se pierde, como les contaba mi papá, la póliza de responsabilidad civil, de directores y administradores, todo este tipo de coberturas. La recomendación que nosotros les damos es asegúrese al 100%. ¿Por qué? Porque el día que a usted se le caiga la casa, se le va a caer completa, no se le va a caer la mitad. Y fuera de eso, si ustedes toman el seguro por la copropiedad, le sale mucho más barato que si usted comprara su seguro por aparte. ¿Por qué? Porque está comprando usted 200 o 300 seguros al tiempo, entonces sale mucho más económico que si usted solo fuera a comprar un seguro. Entonces la recomendación es: determine realmente cuáles son las áreas comunes, las áreas privadas y el lote, para poder hacer las recomendaciones adecuadas. En este momento, normalmente las áreas comunes se aseguran al 90% y lo privado en un 10%.
O sea, la idea es que sea un 100%, que sea área común y privada, al 100% que queden aseguradas. Este es el ejemplo del portal de la villa. Si estuviesen asegurados, esto es vivienda de interés social, estamos hablando de casas más o menos de 70 metros, de 2 pisos. Ahí se ve en la gráfica, parte del deslizamiento sube 2 días antes de que ocurriera el evento, fue la parte donde se derrumbó. Si solo estuviera asegurada el área común, pagaría un promedio más o menos de 40 millones por vivienda en el área común. Si estuviera asegurada área común privada, estamos hablando del doble. ¿Dónde quiero estar yo? Porque también puedo asegurar, pues es un tema distinto, que se pueden asegurar valor comercial, hay aseguradoras, pero no las copropiedades, sino el tema de apartamentos en pólizas de hogar. Hay aseguradoras especializadas en asegurar el valor comercial. Muchas veces el valor comercial en algunas copropiedades es mucho más barato que construirlo con valor reposición. Ejemplo, edificios muy antiguos que son de apartamentos de 300, 400 metros cuadrados, donde construirlos vale un precio y venderlos vale otro. Ahí podemos demostrar ese tema. Es como una presentación, un abrebocas, como decía aquí don Elkin y Nicolás, Julián, Janet, que muchas gracias pues por este tema. Y la idea de los conjuntos es que estén bien asegurados y nosotros podemos estar acompañándolos. Entonces acá pues vuelvo y les hago la invitación. Si es un administrador de propiedad horizontal o bien un conjunto residencial, si cotizan el seguro, la póliza con nosotros, les estamos obsequiando un seguro por 10 millones de pesos. Si usted es propietario, se lo damos a usted y a su administrador. Y si usted es administrador, se lo damos a usted por permitirnos hacer este ejercicio. Ya un poco para continuar la presentación que estamos haciendo, nosotros tenemos preparados unos temas para próximos conversatorios y ya tenemos unas ponencias habladas con especialistas súper interesantes. Pero nos gustaría saber también ustedes qué tema les gustaría que habláramos y tocáramos en próximos conversatorios. Opinen por favor en las redes sociales si tienen alguna idea, algún tema que les concierne. Por ejemplo, en el formulario de inscripción que les mandé, hay unos temas que ya tenemos identificados que son muy recurrentes y están demandando mucho las personas. Entonces el tema, por ejemplo, de qué se puede hacer legalmente en una copropiedad y qué no se puede hacer. El tema de las finanzas personales, que por ejemplo acá Daniela, ella es especialista en este tema y nos va a acompañar con una ponencia en próximos conversatorios. Entonces nos gustaría saber qué les gustaría que siguiéramos tratando. Acá la iniciativa y el proyecto que estamos desarrollando a largo plazo es poder entregarles a ustedes soluciones integrales, no simplemente es que este es el tipo de los seguros, Elkin es el tipo del aplicativo, Julián el que me da las charlitas de motivación, sino que realmente empecemos a generar un paquete integral donde vamos a atacar los diferentes ámbitos bajo los cuales estamos expuestos en las copropiedades, que vamos a trabajar el factor humano y la importancia que este tiene, cómo vamos a relacionarnos entre los miembros del consejo. Por decir, un administrador me escribió en uno de los comentarios que le estaban haciendo bullying los miembros del consejo. Entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones y que la comunicación pueda fluir y sea mucho más eficiente y más amena? El tema de las asambleas virtuales. Muchas personas nos están preguntando de cómo podemos digitalizar estos procesos, cómo podemos renovar las copropiedades y la vida en comunidad. Y el tema que yo les hablé de la transformación digital, no basta simplemente con crear su página de Instagram, su página de WhatsApp, y ya cree que con eso está montado en la onda digital. Retomando un poco de lo que les hablaba, en 4 o 5 años llegan estos supermonstruos, nos van a sacar a todos. Entonces acá la iniciativa que estamos haciendo es, tenemos que empezar a trabajar en equipo. Y la invitación se las hago a todos ustedes, los espectadores que nos están acompañando hoy, empiecen a generar esas sinergias con otras empresas y a generar un mayor valor agregado. Empiecen a comunicarse con sus clientes, a entenderlos, qué es lo que demandan para poder construir un producto más cercano a las verdaderas necesidades, que no estén todos por aparte, sino algo mucho más integral. Por eso es la invitación y el trabajo que nosotros estamos haciendo es realmente no, es que vas a llamar al del seguro y ya, sino que les vamos a hacer es un trabajo integral donde vamos a tocar diferentes temas y en futuros conversatorios vamos a llamar a varios especialistas de diferentes áreas según los temas que ustedes nos estén preguntando. Quisiera ver ya en redes sociales que han venido preguntando. David, me colabora por favor con preguntas, qué temas han lanzado, qué han dicho. Acá Diana de Nava nos dice, ¿y las mejores
que les hacen a cada una de las casas tienen en cuenta, o qué pasa ahí, no entiendo la pregunta. Ah, ya, este es respecto a la ponencia anterior de mi padre. Acá lo que se está asegurando, respondiendo un poco a esta pregunta, es valorar reconstrucción anual de la infraestructura, o sea, del coco como tal. El tema de los contenidos y mejoras, esto va más que todo ligado a una póliza personal, pero no se asegura el promedio. Exacto. O sea, si yo no puedo entrar al detalle porque yo no sé si en la casa mía hicieron un baño y en la otra casa hicieron otro cuarto, sino que yo normalmente lo que hago es identificar según el tipo de inmueble cuáles son las características y cuál es el promedio de reconstrucción a nuevo. Por lo general, las copropiedades si tienen 4 o 5 años y yo lo aseguro a valor reconstrucción a nuevo, va a ser siempre va a estar bien asegurado. Entonces acá se cubre esta brecha. ¿Tienen alguna, David, más otra pregunta, otro comentario? Elkin, me gustaría saber, después de las ponencias que hemos escuchado hoy, ¿qué fue lo que más le gustó? No te escuchamos, Elkin. La experiencia es impresionante, realmente. Y los nervios también. pero me parece muy, muy chévere, y esa combinación que hemos logrado desarrollar me parece muy interesante, porque no es hablar de lo mismo como escuchamos en algún momento, sino cambiar y mostrar diferentes caras, diferentes aspectos, diferentes caminos a nivel profesional. Entonces, me parece muy interesante. Quiero escuchar a Daniela, que está calladita por ahí. Listo, Elkin. Bueno, no, a todos muchísimas gracias. Agradecerles por quedarse todo el tiempo. Sé que es porque fue muy interesante, a los ponentes súper claros y súper oportunos para este momento, pues todo lo que nos compartieron el día de hoy. No sé por el tiempo si leer de pronto un par de preguntas más, si hay alguna directamente para Nicolás, alguna directamente para Julián, y de aquí pasar a hacer el concurso que tenemos finalmente, que yo sé que estamos a la expectativa de esa gran sorpresa de este webinar, el concurso. Bueno, acá tenemos una pregunta, dice, ¿por qué unas aseguradoras se niegan a asegurar construcciones de más de 40 años? Don Juan Diego. Bueno, el tema como tal es por el deducible en terremotos. Cuando son del eje cafetero, si no son deducibles de la pérdida en terremoto, a la gente no le gusta, pero no quiere decir que no sepan asegurar. Sí se aseguran, sino que te van a cobrar un poquito más. Sí lo hemos notado en algunas aseguradoras con edificios más antiguos de 40 años, efectivamente ha sido complicado asegurarlos. Pero como dice alguien, el vicepresidente de una aseguradora, muy amigo nuestro, decía, hombre, no hay nada inasegurable, lo que hay es que cobrar, entonces te pueden cobrar más costoso. Yo tengo asegurado edificaciones que tienen más de 50 años, solo que la prima sale un poquito más onerosa, pero al menos se les da la cobertura que ellos requieren. Muchas gracias. Bueno, una más. El concurso, Daniela. Listo, De pronto, Nicolás ya tiene preparado, compartimos su pantalla. Ya, no, espere, yo voy a sacar el listado. Bueno, mientras Nicolás pasa el listado, ¿qué tal si respondemos 2 preguntitas que hay por ahí? Ok, listo. ¿Cómo manejamos el tema de la votación? Recuerde que una de las herramientas que ustedes normalmente deben adquirir 2 herramientas. Una por la cual van a tener el control de asamblea en cuanto a votación, asistencia y manejo de poderes. Todo esto junto con la administración de los coeficientes por cada asistencia. Entonces, para el caso de nosotros, GoPH sería la herramienta que nos permite hacer esto. Pero para hacer la conferencia virtual, para presentar a todo el público dentro de su reunión, a todos sus propietarios, a todos sus asambleístas, dentro de una reunión tenemos que combinar esta herramienta de GoPH con otra como Zoom, puede ser un caso, o como, que es una de las más conocidas además, Zoom, Google Meets, que es una que está tomando mucha fuerza, Skype, que se puede utilizar también
para reuniones de menos de 50 personas de manera gratuita, y bueno, entre otras que hay en el mercado. Entonces, lo importante es que la herramienta como GoPH, para este caso, podamos combinarla, y lo podemos hacer con cualquiera de estas otras herramientas de reuniones virtuales. ¿Listo? Listo, Elkin, súper. Listo, y Dice, terminamos con esta. ¿Cuántas personas pueden participar en una asamblea? ¿Hay límite? No hay límite. Para el caso de nosotros no hay límite, pero sí hay una limitante cuando se adquiere. En el caso de Zoom, volvemos otra vez a mencionar que Zoom, por ejemplo, de manera gratuita, se pueden reunir hasta 40 minutos, 100 personas. Entonces ahí pasamos a otras herramientas, como por ejemplo nosotros ofrecemos gratis para nuestros clientes Team, que permite conectar 250 personas simultáneas. Entonces ahí lo podemos hacer. No hay limitación por ese lado, es dependiendo de la herramienta que vayamos a utilizar. Ya tengo listo el listado. Si quiere puedo compartir mi pantalla. Listo, compartamos pantalla. Ahí sí, esa es la suya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Pero no estamos viendo la lista, estamos viendo PowerPoint. Ah, bueno, entonces espera. Espera. Julián, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le pareció ese encuentro, Julián? ¿Qué tal? Les cuento que este encuentro es supremamente interesante. La idea es que podamos dar mucho valor y apoyar mucho a todas las personas que habitan y que administran estas propiedades horizontales, porque estamos en una época donde es difícil uno definir bien qué es lo que toca hacer y cómo toca hacerlo. Entonces, espero que sigan conectados para los siguientes espacios porque les vamos a brindar mucho valor y les deseo mucha suerte para ganarse este concurso, que el premio está supremamente bueno. Bueno, entonces, Elkin, cuéntenos qué vamos a rifar por parte de GoPH. Bueno, el carro no alcanzamos a comprarlo, entonces, bueno, no, por parte de GoPH nos vamos a ir con una suscripción para una reunión virtual hasta 250 personas, y lo pueden hacer uso de ella de aquí a 6 meses. O sea, 6 meses de suscripción a GoPH para hacer una reunión virtual hasta 250 personas. O sea que esto es solo para los administradores o también para los copropietarios. Bueno, pues salen beneficiados los copropietarios porque no tendrían que pagar una herramienta dentro de su propiedad horizontal. Entonces, todos hacen uso de este beneficio. Qué chévere, listo. Entonces, acá vamos a hacer una rifa del 1 al 258, que fueron las personas que se alcanzaron a inscribir. El requisito para que pueda ganarse el premio es que sigan nuestras redes sociales. Ponen por favor la imagen con las redes sociales para los que ya nos siguen, los que están conectados a través del Facebook Live. Siguen a nuestra página Las Urans y GoPH Colombia. Y que estén presentes en este momento. Entonces vamos, ¿ya ven mi pantalla? Sí, señor. Sí. Listo. ¿Damos tiempo para que las personas sigan las redes o lo hacemos ya? No, hagámoslo ya que todos quieren ir a descansar. Ya es hora. Listo, perfecto. El número 80. Número 80. Que sea yo. Claudia López de Pereira. ¿Está presente Claudia López? Bueno, por favor, en las redes sociales si está presente Claudia López. Bueno, y si no le hacemos llegar el premio, le mandamos un correo diciéndole que se ganó el premio. ¿Está en Pereira? Pereira. Bueno, esperemos a ver si Claudia nos contesta. Hagamos la siguiente rifa. Julián, ¿qué nos va a regalar? Les cuento, nosotros desde Ecuador estamos muy comprometidos con ayudarles a ustedes
a manejar todo ese tema de las emociones, a manejar cómo estamos trabajando con el personal. Y es por eso que nosotros les estamos regalando a ustedes un acompañamiento que consta de 3 sesiones de aproximadamente 1 hora, donde nosotros vamos a estar generando una estrategia de la mano de ustedes para empezar a tener un impacto positivo en todas las personas que están en esta propiedad horizontal. Listo, qué chévere. Entonces, hagamos acá la rifa. El número 20. Janet Huertas. Qué casualidad. Bueno, Doña Janet, aprovechamos para agradecer a doña Janet Huertas y su gran apoyo a través de las mesas nacionales, especialmente la mesa regional de Risaralda. Gracias a su apoyo, a que nos ayudó a invitar y llegar a muchos más administradores y a muchas personas, y se ganó un premio doña Janet. Bueno, por parte de la Surance, vamos a regalarle una póliza de 15 millones de pesos al número 191. Osiris Ortiz Zapata. Osiris Ortiz Zapata, ¿está presente? ¿De dónde es Osiris? De Bucaramanga. Ah, fabuloso. Bueno, ya por aquí se reportó Janet. Por acá se acaba de reportar Janet ya sobre su premio. Felicitaciones entonces a Janet. Sí. Listo, para el señor Osiris necesitamos pedirle unos datos para poderle regalar el seguro, nos comunicaremos con él. Para los demás asistentes, queremos aprovechar para invitarlos a los próximos seminarios. Nosotros ya teníamos diseñados unos temas, pero entonces teniendo en cuenta un poco de los comentarios que nos han escrito por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por el mismo formulario de inscripción, vamos a atender cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que tratáramos, y la idea es que podamos hacer otro conversatorio, otro webinar el próximo martes, o sea, el mismo día a la misma hora. Vamos entonces a estar pendientes para hacerles la invitación a ustedes, y ya pues tenemos sus datos, sus correos y sus números para que se conecten y nos acompañen la próxima semana. Ah, bueno, acá me dicen que estamos votados, vamos a rifar otra. ¿Quieren otra? ¿Qué dicen los asistentes? Que sí, listo. El número 47. Liliana Sánchez de Bogotá. Doña Liliana está presente. Ok, listo. Nos comunicaremos con doña Liliana y le haremos llegar su premio. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Nos estaremos comunicando con ustedes y espero que nos colaboren con una encuesta que les vamos a mandar a sus correos. Queremos saber un poco de su opinión, si les gustó la dinámica, si les gustaría. Este es nuestro primer webinar. Perdón, nos extendimos un poco, sobre todo yo. Vamos a tratar de diseñar una metodología un poco diferente y que se acomode a las necesidades y a las inquietudes y a lo que ustedes nos están pidiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a UPH, muchas gracias a Julián, a Daniela, doña Janet, a Raquel Cruz de Alta Gerencia, a las mesas regionales, a todas las personas, a David, que fue fundamental en la parte logística y en la planeación de este evento. Él está, la persona que está detrás de cámaras, pero es el genio detrás de todo este proyecto. Queremos agradecerles a todos ustedes, y realmente este tipo de iniciativas están encaminadas para que entre todos podamos salir adelante. Les tenemos una sorpresa muy grande, se las estaremos comentando en futuros conversatorios. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en la próxima. Chao. Luego. Chao. Feliz noche.